Una de las enseñanzas fundamentales de la psicología del cuarto camino de Gurdjieff es que los seres humanos somos un experimento de un ser superior. ¿Es esto así? ¿De qué se trata esta idea? De eso te vamos a hablar en el video de hoy y vamos a hablar de por qué es importante hacernos esta pregunta y encontrar respuestas que nos pueden ayudar a salir de la confusión y el sufrimiento. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, así es, Lucía, una de las enseñanzas importantes del sistema de psicología transpersonal que enseñamos en la Escuela Aztlán, del sistema del cuarto camino, y también Jung habla de esto en otro sentido, dice que el ser humano es un experimento de un ser superior. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a ir respondiendo a esta cuestión tan importante. Y esto también Gurdjieff lo plantea y dice que somos un experimento de un ser superior, el creador de la psicología y la filosofía del cuarto camino. Y también Jung habla de esto cuando presenta los conocimientos heredados de los gnósticos, en la idea del demiurgo. No solamente del demiurgo, sino de lo que está más allá del demiurgo. Esta idea también está en los gnósticos y en muchos sistemas de metafísica. Que esta humanidad, tal y como ha sido creado como una de las 4 líneas de vida en el planeta Tierra, fue creada con un propósito diferente que las otras 3 líneas de vida. Estas preguntas, ¿cuándo van a cobrar relevancia? Y acá donde vamos a conectarlas con lo más simple de la experiencia de cualquier ser humano. ¿Cómo cualquier ser humano se va a preguntar esto? ¿Cuándo se puede llegar a preguntar esto? ¿Y por qué es importante ahondar en esta cuestión? Si fuimos creados por un ser superior, y si es así, ¿bajo qué propósito? Es cuando empezamos a preguntarnos qué sentido tiene la vida. Muy bien, cuando nos preguntamos qué sentido de la vida, y ustedes que nos están viendo, ¿cuándo nos preguntamos el sentido de la vida? Cuando vivimos experiencias dolorosas. Fundamentalmente, cuando vivimos experiencias dolorosas y también cuando vivimos experiencias placenteras y no retornan y regresan en el momento que nosotros deseamos, que las anhelamos, que tenemos la nostalgia de esos momentos placenteros o momentos de dicha. Nos preguntamos qué sentido tiene la vida. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y en esta época esta pregunta surge con mucha más virulencia y mucha más fuerza a raíz de los complejos procesos que estamos viviendo, de guerras, de violencia, de desacuerdos, de enfrentamientos de todos contra todos, de problemas económicos, sociales, que son muchos en todos los países del mundo. Cada uno que está viendo esto de su país o su ciudad puede llegar a pensar que eso es propio nada más de lo que a él le pasa, pero esto está pasando en todo el planeta. Estamos en una época, en una civilización en transición, como dijera Carl Gustav Jung, y muchas personas esto se lo están preguntando, y lo que propone el sistema oficial, es tapar este síntoma. Sí. ¿Y cómo se tapa? A través de volverse más tonto y llenarse de cantidad de distracciones y evasiones. Nosotros no recomendamos que eso se lo haga, sino que se encuentre una respuesta a ese problema, porque si demoramos la búsqueda de la respuesta, el problema se va a volver cada vez peor. Se va a volver un síntoma peor, y un síntoma peor luego baja al cuerpo y se traduce también en enfermedades físicas. Cuando nuestra mente, a nivel psicológico, no es capaz de responder las inquietudes naturales de la existencia, el cuerpo luego lo experimenta. Entonces es importante el trabajo interior del cual ahora vamos a ir hablando. Para eso trajimos el desarrollo de esta idea a partir de enseñanzas que diera George Ivanovich Gurdjieff, que nos va a ir explicando esta idea del experimento y cómo es tan importante empezar de lo universal o lo particular, entender el sentido del hombre en la tierra, para entender lo que nos pasa a cada uno de nosotros. En lo más íntimo, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras situaciones diarias, estas ideas nos ayudan a dar una cosmovisión. Totalmente. Es importante esto que decís. ¿Y por qué tener una cosmovisión? Nos podemos preguntar. Porque nos demos cuenta o no, operamos y funcionamos todos los días
desde un marco de creencias. Hoy le han puesto un nombre, de esto y lo llaman paradigma, ¿no es cierto? Que es una palabra que viene del griego, en verdad, paradigma, lo que estamos allá. Pero dejando eso, partimos de un conjunto de creencias. Este conjunto de creencias establece en nosotros una burbuja y a través de esta burbuja percibimos el mundo. No lo percibimos fuera de la burbuja, lo percibimos con un filtro. Y el filtro, o un cristal deformante, como decía nuestro director, este cristal deformante o este filtro está basado en ideologías, creencias, temas que hemos heredado de la familia, de ciertas religiones, entre comillas, o ideologías políticas, sobre todo por religiones no hay más. Entonces, todo esto va conformando un conjunto de prejuicios y de forma de percibir. Vamos a ir analizando esta cuestión con varias ideas para entender cómo es que somos un experimento, por qué dice Gurdjieff que somos un experimento de algo, de un ser superior, y de qué ser superior somos un experimento. Vamos a ir analizando esta cuestión juntos. Bien. Bueno, vamos a hablar sobre lo que concierne a nuestra existencia en la Tierra. Esta enseñanza nos dice que el ser humano es un experimento en la Tierra, un experimento de autoevolución. Bien. ¿Qué quiere decir autoevolución? Bueno, primero que somos un experimento en la Tierra, Sí. el ser humano, y que somos seres que tenemos que autoevolucionar. La palabra auto es realizado por mí mismo. Sí. Uno mismo tiene que hacer este proceso y uno mismo tiene que hacer el proceso de evolucionar. ¿A qué evolución nos referimos? No nos referimos a la evolución darwinista, de la supervivencia del más apto, que es lo que se conoce en Occidente. Sí. No nos referimos al plano material, porque a nivel material, físico, ¿qué sería la evolución? ¿Qué es la vida? A nivel físico, la descripción materialista de lo que es la vida. ¿Qué se dice que es? ¿Qué se dice que es la vida? A nivel físico. Que tenemos una sola vida, nada más. Que la vida es solamente la vida ordinaria. Claro, lo que percibimos. El tener dinero, el pasarla bien, ¿sí? Sí. El esperar las próximas vacaciones y luego volver al trabajo y esa rutina que se repite, o probablemente el no trabajar más un día y ser totalmente libre y tener mucho tiempo de ocio. Todas cosas externas. O entendemos la evolución en sentido tecnológico, Sí. que a medida que tenemos más aparatos, esto es síntoma de una evolución. Sin embargo, estamos viendo que hay muchos aparatos y el hombre y la mujer no han alcanzado la felicidad. Que nos permitan hacer las cosas más fácil, más rápido y para qué. Con poco esfuerzo. Y con poco esfuerzo. ¿Y todo eso para qué? ¿Para qué? Y eso produce, la sociedad de confort actual, produce más sufrimiento todavía, más desconcierto, más confusión. Así que vamos a analizar, ir analizando paso a paso esta cuestión más seriamente. Que además, ¿por qué decimos que el ser humano tiene que realizar la autoevolución? Porque en la Tierra, ¿cuántos reinos hay? Hay 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. En el universo hay 12 reinos de vida. Tenemos planetas, soles, galaxias, hay muchas otras formas de vida. El universo está lleno de vida, no hay nada vacío. Aunque nuestros ojos cuando miran al espacio ven vacío, está lleno de energías. Todo está lleno de energías, no existe vacío en lo universal. Teniendo esto en cuenta, que hay muchas formas de vida, entender cuál es el programa de cada una de estas formas de vida y con qué intención existe. Si tomamos que el ser humano, la visión materialista es que descendemos del mono, el mono del árbol, o la visión, digamos, de las religiones monoteístas es que fuimos creados en un momento del tiempo, el hombre y la mujer, en una fecha y día prácticamente, bastante jovencita la humanidad, que se remonta apenas a 7.000 años atrás. Y después las teorías evolucionistas de Darwin, de Lamarck, remontan la vida del ser humano a una evolución desde una ameba que aparece ahí, ¿sí?, por generación espontánea, lo cual luego se extiende a otras teorías también azarosas, donde el universo es fruto de una explosión sin ninguna inteligencia. Sin embargo, cuando razonamos eso de que no puede haber ningún proceso ordenado en lo universal sin que intervenga una inteligencia, todas esas teorías se caen.
acá hay otro sentido. Y además, los otros reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y animal, y sí estamos haciendo en directo en este momento a la 1 de la mañana, Gonzalo desde Argentina. El reino mineral, vegetal y animal tienen su propio programa, claro, y tienen su propio orden, que tienen una inteligencia grupal que los dirige. El mineral va a ir desarrollándose en el tiempo, el vegetal a través del crecimiento y los animales a través del instinto. Uh-huh. Pero al ser humano se le ha agregado otra función, que es la autoconciencia, que es la autoevolución, uh-huh. la posibilidad de realizarse como humano. El animal se realiza como humano, el animal vive los instintos. No encontramos animales que se nieguen a vivir los instintos, pero al ser humano se le ha dado el libre albedrío y el ser humano puede rechazar, primero ignorar, eso seguro, empezamos ignorando, y luego podemos oponernos al desarrollo de una conciencia humana, que la cuestión es analizar qué es la conciencia humana y qué es esta autoevolución, porque eso nos va a ayudar a determinar el sentido de la vida, que ya no es de carácter subjetivo, es de carácter objetivo esa respuesta. Porque así como no es subjetiva la descripción que podemos hacer de la zoología, no es subjetiva la descripción que podemos hacer de los vegetales, no es subjetiva la descripción que podemos hacer de los minerales, asimismo, es objetiva también la respuesta para el ser humano. Cuestión que se estudiaba en las antiguas filosofías no materialistas, porque los que se llaman actualmente filosofías son sistemas ateos materialistas, que no aman la sabiduría, que son ideas sociológicas, políticas, digamos, ¿no? De convenientes para ciertos personajes. Pero vamos a seguir analizando esta cuestión. Vamos de a poco. Bien. Bueno, esta enseñanza nos dice también que ya se realizaron muchos experimentos similares y resultaron en fracasos, y que es muy probable que el ser humano sea considerado un fracaso. Que se hayan realizado experimentos similares podría llevarnos a pensar que en todo el vasto universo hay otras humanidades, también como la nuestra. Bueno, esto no es una idea descabellada, que estamos hablando a la 1 y 10 de la mañana, delirante. Giordano Bruno, un gran alquimista en el siglo XVII, en el 1600, fue quemado en la hoguera por varios de sus obras, pero una de sus obras es sobre el infinito universo, la multiplicidad del universo y los mundos, donde él en esta obra, que se publica en Europa, en los pequeños círculos intelectuales que había, que estaban tratando de vencer la persecución, él ahí dice que hay muchos sistemas solares y tierras como la nuestra, la infinitud de universos y mundos. Multiplicidad de los mundos. Esto lo dice en el año 1600. Maestro de Galileo, Galileo va a tomar esta idea, la va a reformular y va a hablar del heliocentrismo, que está implícito también, y empiezan con los telescopios a través del desarrollo de la lente. Tycho Brahe es el gran astrólogo y astrónomo que desarrolla las lentes junto con Galileo. Luego viene Descartes unas décadas después y va a desarrollar la óptica también, que estas lentes van a permitir ampliar los sentidos y empezar a ver que el sistema solar no es lo que se pensaba, se van a empezar a identificar otros sistemas solares y así con el desarrollo de la ciencia se va a ir ampliando el espectro de lo que es el universo. Hoy, con los grandes telescopios, se ha descubierto que hay sistemas solares como el nuestro, entonces podemos suponer que hay tierra como la nuestra y hay humanidades como la nuestra. No llega tan lejos el telescopio, pero es más que obvio que esto es así. Además de que todos los planetas están habitados, pero en otras dimensiones. Pero eso no es tema de este video de hoy. Es muy pedante considerar que no existen otras dimensiones cuando, por ejemplo, el aire ya está en otra dimensión que lo físico, que el mundo molecular no está en la misma dimensión que el mundo celular y el atómico no está en la misma dimensión que el molecular. Así que nosotros ya tenemos ejemplos de múltiples dimensiones, ya acá lo inmediato. Bueno, pero volviendo al tema, esto que vos decías, que la humanidad puede fracasar como experimento, completamente, porque si hay evolución,
también hay involución. Y en este momento particular de la historia, sí puede fracasar esta humanidad si una manga de locos y las personas que tratamos de ser más conscientes no participamos activamente conformando una masa crítica, sí se puede destruir el planeta con una guerra nuclear. Hay relatos esotéricos que ha pasado esto, de destrucciones de humanidades, así que es muy importante lo que cada uno hagamos. Esto no es para producir miedo, esto es una realidad y esto implica una gran responsabilidad para cada uno de nosotros. De todas maneras, si se destruye este planeta, si se destruye la vida humana, no el planeta, físicamente, la humanidad puede encarnar en otro sistema solar, ni nos enteraríamos. De hecho, un día nuestro director dice, Nicolás, no sabemos, a varios alumnos, no sabemos si no hemos vivido en otras tierras, no nos damos cuenta, nosotros no sabemos, nacemos, encarnamos, retornamos acá y no sabemos si estamos en esta tierra o en otra. Así que el universo es mucho más misterioso de lo que nosotros pensamos, pero se lo quiere encasillar en 2 o 3 teorías simplistas y además materialistas y sin ninguna lógica. Volviendo al tema. Es un momento muy crucial de esta humanidad donde cada uno tiene una responsabilidad de que esto no suceda y con que haya algunas pequeñas conciencias, una pequeña cantidad, de seres humanos con gran conciencia, no pequeñas conciencias, con gran conciencia se puede salvar esta humanidad como ha sido así en el pasado. No se necesita cantidad, se necesita calidad. El pensamiento de esta época es todo cuantitativo. Todo es número, todo es cantidad. A la calidad no se le presta atención. Así que vamos a seguir hablando de eso. Sí, por favor. Bueno, si se da este fracaso, en ese caso, el ser humano llega a ser tan pequeño e insignificante como las hormigas. Como es sabido, las hormigas empezaron obviamente a hacer ensayos consigo mismas. Acá vamos a dar una analogía, ¿no? Y siguiendo alguna clase de lógica científica, sacrificaron todo lo que podía hacerlas individuales, hasta sus alas y su sexo. Por eso se dice que el hombre masa, que es el de actual, hombre y mujer masificado, en las sociedades modernas, que es masificado, no hay individuo, porque individuo quiere decir no dividido. Si estoy fragmentado internamente, no soy individuo. Hay individualismo, pero no hay individuo. Hay individuo de una persona amorfa, contagiada por las modas de la época, condicionado por los medios masivos de comunicación, como una hormiga, o como abejas también. Para las abejas y las hormigas eso está bien, pero para el humano no. Continuemos. Bueno, siguiendo con la analogía de las hormigas, quedaron sujetas a una organización puramente estatal y aparentemente se organizaron en una especie de servicio militar continuo, porque es obvio que se atacan las unas a las otras implacablemente y no tienen piedad ninguna. Bueno, entonces estamos viviendo como hormigas sin ser hormigas, estamos viviendo como abejas sin ser abejas. Este es un problema. La sociedad del enjambre, decía un filósofo moderno tomando esta idea de Ouspensky o de Metterlink, de que el humano está masificado. Este coreano que habla de eso, creo, ¿no? Sí, se pueden hacer como esas combinaciones de imágenes, ¿no? Como sería filmar un hormiguero y filmar una gran ciudad y habría muchas similitudes. O estos grandes eventos donde hay una gran cantidad de masa de gente saltando, hipnotizada, programada, ¿sí? Que está programada y cada uno pensando que es único e irrepetible y todos teniendo un comportamiento masificado, tribal, no de las tribus antiguas, tribal moderno. Bien. Esta enseñanza entonces nos dice que las mejores condiciones de vida son aquellas condiciones en las que aquellos lugares en donde una enseñanza superior está al alcance del pueblo. O sea, las mejores épocas o las mejores condiciones de vida es donde hay una cultura superior que guía a la población. Hoy no hay cultura. Lo que hoy se llama cultura es una falta de respeto a la idea y al lenguaje de cultura. Cultura viene de cultivar,
de desarrollar en el hombre las cualidades superiores, de llevarlo al próximo nivel de conciencia. Cultura no es entretenimiento. Puede entretener también la cultura, pero no es la finalidad en sí de la cultura. La cultura es para llevar al ser humano a otro nivel evolutivo. Es para llevarlo al próximo estadio. ¿En qué nivel? A nivel intelectual. Que aprenda el ser humano a pensar con lógica, a no repetir sin pensar, a no aprender mecánicamente y aceptar los dogmas que se le enseña. Hoy se dice que antes había prejuicios. Esta es la época de más prejuicios, más que antes. Porque la anarquía, el caos es un prejuicio. El todo vale es un prejuicio. El que no exista bien y mal es un prejuicio también. ¿Cómo se fundamenta de que esto no existe? ¿A qué se le llama bien y mal? Aparte siguen ellos atacados en la dualidad porque dicen que hablar de que hay leyes, de que hay algo objetivo es malo. Entonces siguen juzgando la dualidad. No pueden prescindir de la dualidad. Y no encuentran la tercera fuerza de la integración de la dualidad. No pueden ir más allá de ella. Quedan estancados en el absolutismo. La cultura es cultivar el pensamiento. Lo que hoy se llama pensar no es más que una actividad mecánica de la mente y del cerebro, con sus asociaciones ya fijas. Pensar. Cultivar, cultura de la vida emocional, afectiva. Cultivar en el ser humano sentimientos más humanos, no un comportamiento más animal, no más odio. ¿No dirían ustedes que el odio, las emociones negativas son algo involutivo? ¿Son algo que destruye al ser humano? Pensemos esto sin prejuicio, analicémoslo. Y luego tenemos el otro factor. El factor instintivo motriz. Todo esto hace que el cuerpo y la sexualidad quedan destruidas. Porque el cuerpo y la sexualidad dependen de emociones y sentimientos superiores y de inteligencia, del espíritu lógico. Si no, caen en el caos. El individuo transformándose en un ser bestial. Entonces estamos viendo eso como proceso actual. Vamos a seguir analizando, entonces. Toda esta enseñanza nos dice también que se funda en la idea de que el ser humano puede sufrir un cambio y que este cambio ya es posible para él, por así decirlo, le está destinado. Esto es importante. ¿Cómo es esto? Que el ser humano puede experimentar un cambio verdadero, no seguir igual y creer que está cambiando, porque eso es gatopardismo, cambiar algo para no cambiar nada. No se trata de cambiar lo externo, se trata de modificar lo interno, porque lo externo cambia naturalmente. ¿Cuándo? Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo ciclos. Envejecemos. Ciclos. No gusta esta idea. Inclusive es mala palabra decir la palabra viejo. Sí. Pero hay árboles viejos. No le vas a decir joven a un árbol que tiene 600 años. ¿No sería una locura? Sí. ¿Y por qué vamos a llamar entonces si vamos a tener conflicto con las palabras? Detrás de eso se esconde un problema. Vamos a analizar. Luego, ¿cuál es el problema que se esconde del uso de ciertas palabras? ¿Y de qué significados negativos las han cargado? Porque han lavado el cerebro a la gente y las han cargado las palabras de significados negativos a través de películas, a través de falsa literatura, trastornando el significado esencial del lenguaje. Por lo tanto, hay más confusión. Entonces, ese cambio le está destinado. ¿qué quiere decir que está destinado? Por ejemplo, hablamos del mineral. Sí. ¿Cuál es el destino del mineral? ¿Qué quiere decir estar destinado? Claro. Que tienda hacia eso. Que el programa lo lleva hacia eso. Por ejemplo, el carbón está destinado a convertirse en diamante. ¿Puede llegar a eso o puede o no? Sí. Según el ecosistema. Pero el diamante es un proceso que viene del carbón. Por ejemplo, los vegetales están destinados a crecer. Es la meta, sí. Su destino, crecer. Hablamos de destino de finalidad teleológica, apuntada, orientada a un fin. Hablamos de el animal. El animal. Su destino es
su vida como animal, según su especie. De los instintos, según su especie. Sí. Está destinado el león a ser león. Sí, sí. ¿Cuándo se hace el león y el águila león? Viviendo la vida de sus instintos. Tiene el nombre de entrada de esa especie, pero solo cuando vive se realiza como tal. Por eso la existencia. La existencia es la realización de un programa no creado por esa entidad misma, creado por seres superiores. Sigamos. El ser humano está destinado dijimos, bueno, a atravesar un cambio. Atravesar un cambio, una mutación. Sí. Desde esto, primero de donde partimos, que es de la ignorancia. Partimos de la ignorancia y estamos destinados a alcanzar la sabiduría, pero no quiere decir que la vamos a alcanzar. ¿Y cómo podríamos nosotros hablar de la sabiduría no en sentido abstracto, no en sentido de solamente datos? ¿Por qué sería imprescindible la sabiduría en contraposición a la ignorancia? Porque resolvería el problema del sufrimiento. Claro. Porque cuando uno tiene un conocimiento de algo que lo está haciendo sufrir, puede ir a las causas y cambiarlo. Y ahí llamamos que hay sabiduría en relación a eso. Sí. Después hablamos de sabiduría con mayúscula. Continuemos. El ser humano es un organismo mucho más complejo de lo que es necesario para vivir en este mundo. Tiene mucho más en él de lo que es necesario para la vida ordinaria. ¿Qué querría decir? Que tiene más de lo que es necesario para la vida el ser humano. Bueno, algunos usaron la expresión hace años que el ser humano es un ser decimal, ¿no es cierto? Decían que es un ser decimal, ¿no? El ser humano. Ahora, el ser humano, ¿qué quiere decir esto? Esta es la idea que se usaba antiguamente, ¿no? La idea de seres decimales. Que tenemos desarrollado una parte de nuestro potencial. La vida ordinaria, dice allí, ¿no? Sí. ¿Qué sería la vida ordinaria? Lo mencionamos antes. La Sí. vida ordinaria es la de trabajar, que hay que trabajar, no estamos diciendo que no confundir, solamente para acumular dinero, porque se pierde el sentido y la esencia de lo que es trabajo, aunque algunos están distorsionando y dicen que trabajo es malo. La palabra trabajo no tiene ninguna connotación negativa, hay falsos diccionarios en internet, aclaramos esto. Pero la idea es que el individuo solamente tiene que vivir para lo material, para el bienestar físico. ¿No es cierto? Solamente para eso. ¿Querés aclarar vos la idea? Seguí desarrollándola. Sí, sería una vida en la que vivimos creyendo que solamente somos seres físicos, entonces gastamos nuestro tiempo y energía únicamente en lo material, en comer, trabajar para comer, disfrutar físico pasajero y nada más, sin ninguna meta trascendente ni vislumbre de otro tipo de experiencias superiores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como vos decías, esa idea que se ha difundido de que usamos solo un 10% de nuestro cerebro. De un modo, desde una idea bien materialista, donde se confunde la mente con el cerebro, y la mente es un sistema de energía que está en todo el cuerpo, no solamente en el cerebro, pero sí es una forma de darnos cuenta de que hay una cantidad de potencial que los seres humanos no estamos usando adecuadamente hoy en día, por concebirnos solamente, o por haber creído solamente que somos seres físicos. Bueno, podemos ver eso claramente analizando y estudiando desde el punto de vista de las funciones, como lo presenta Gurdjieff. Vamos a poner acá en pantalla para verlo, cómo es que usamos nada más una pequeña parte. Podemos ir desarrollando esta idea. Acá tenemos los 4 lados de todo ser humano, las 4 partes del ser humano, que es la función para pensar, la función para sentir, la función instintiva motriz y la función sexual. Cada una de estas funciones está subdesarrollada. Lo podemos analizar muy prácticamente. ¿Cuánto conocimiento tenemos acerca de toda la teoría del conocimiento? Muy poco. Falta mucho por aprender. 1. ¿Qué tipo de sentimientos experimentamos? Hay un repertorio muy limitado que tiene cada persona que repite, que son los hábitos emocionales, pero hay muchos otros sentimientos superiores que el ser humano puede experimentar a través de un trabajo dirigido. No es algo mecánico experimentar sentimientos superiores. Lo mecánico son las emociones negativas y esto ya se puede observar. Por otro lado, ¿qué más? A nivel de la salud física,
también hay un mal uso de ese centro, del instintivo motriz, porque somos ignorantes, no sabemos cómo cuidar propiamente al cuerpo, y también otras capacidades en la relación que tenemos con lo material y con el cuerpo mismo, como los conocimientos de la alquimia en la antigüedad. Así es. Continuemos. Bien. Bueno, en este sentido, el ser humano puede convertirse en un verdadero individuo, y este es el verdadero sentido de su existencia. Individuo, que quiere decir no dividido, sin contradicción interior. No es individualismo, no es estar aislado de los demás y del mundo, sino la integración interior. A este respecto, es que el ser humano es un experimento del laboratorio solar y puede resultar un fracaso. Es preciso que comprendamos lo que significa que el ser humano haya sido hecho como un organismo capaz de autodesarrollo. No quiere decir, por ejemplo, que el ser humano ya esté hecho, es decir, completo, sino que debe hallarse a sí mismo, hallar en sí la senda que debe seguir, y es por esta razón que hay enseñanzas que siempre son sembradas en el mundo e impartidas de diversas maneras y en formas exteriores diversas, a fin de mostrarle lo que ha de hacer para recrearse a sí mismo, para evolucionar hasta llegar a ser lo que debe ser. Así es. O sea, hay todo un programa, toda una meta, y así como hay un programa humano en esta vida, ¿no?, creada, como decíamos, como experimento de un ser superior, también hay una forma de realizarlo, de que cada uno de nosotros lo vaya realizando, que son las enseñanzas. En lo que respecta a este conocimiento, hoy hay una tendencia general a no tener en cuenta a la persona individual y a poner la vida humana bajo vastos planes colectivos de seguridad social. Esto hace que el ser humano dependa cada vez más del Estado, que sea una persona cada vez más controlada por el Estado. Y por cierto, lo hace menos libre en nombre de la libertad. Como tal, se convierte en un ser a quien se le dice lo que debe hacer y pensar, y que solo ve la meta de la humanidad en el futuro del tiempo, en la forma de un creciente conglomerado masivo y de una uniformidad general que se extenderá por toda la superficie de la Tierra. Se le quita responsabilidad al individuo, masificándolo, volviendo un parásito, que eso es lo que se hace. Ovejas, o sociedad de hormigas o de abejas, donde no hay responsabilidad individual, que implicaría que el individuo se haga responsable de su pensar, de su sentir y de sus acciones. Una tarea heroica que tiene que encarar tarde o temprano todo ser humano si quiere parar el sufrimiento, dejar de sufrir. Solamente cuando el ser humano se hace responsable de su mente y el uso que hace de su mente con un conocimiento, porque no se puede hacer si no se sabe ni siquiera qué es la mente, cuáles son sus mecanismos, cómo funciona, no se puede hacer todo eso, y ese conocimiento hoy no está disponible para todo el público porque no conviene, no es parte de la educación materialista. Una educación del pensar adecuado, del pensar correcto. Inclusive van a decir, ¿quién dice cuál es el pensar correcto? Siempre ese argumento es viejo y no es nada nuevo. Poncio Pilatos le decía a Cristo cuál es la verdad. Esto es más viejo que el mundo. Cristo no tenía problema y le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y lo fundamentaba con toda una enseñanza. Lo mismo hizo Siddhartha Gautama el Buda. Nada dogmática. Y si usted comprobaba que lo que enseñaba era mentira, no lo siga. Esto era una afirmación que todo auténtico guía de la humanidad dice. No sigan nada sin pensar por ustedes mismos. Y acá decimos lo mismo. Sí. Entonces, al llegar a esa situación, todo será lo mismo y no cabe duda de que la naturaleza será conquistada, como suele decirse. O sea, eso. Todos los reinos al servicio del ser humano, materialista. Materialista. ¿Qué no puede ser la naturaleza conquistada que es superior al hombre? Claro. Pero acá vamos a ver qué es naturaleza. Esta enseñanza nos dice que
esto será el principio del fin. Esto que estamos en este momento, el fin de un ciclo histórico y el comienzo de uno nuevo. Estamos llegando a un punto de eclosión, ya estamos ahí, estamos en el ojo del huracán, donde es necesario un cambio y eso se tiene que dar en cada conciencia. Eso no se puede dar colectivamente en principio. Primero tiene que haber, en el individuo se tiene que generar esa transformación, luego en un pequeño grupo, y luego eso va a ir conformando un cambio, que es la idea de masa crítica en la física. Una pequeña porción mínima necesaria para que se pueda realizar un proceso de transformación. Es preciso recordar que naturaleza tiene muchos significados en esta enseñanza, pero al hablar de naturaleza nos referimos a lo propio humano. Muchas son las influencias que obran sobre la Tierra, provenientes de 6 diferentes niveles en el rayo de creación. Bueno, acá tenemos lo que hablábamos de por qué fue creado el ser humano. Sí. Hay un orden cósmico que Gurdjieff lo estructura magníficamente en este rayo de creación. Él le pone este nombre. Esto está en todos los sistemas metafísicos antiguos. Todos hablaban de esto. Habla de un ser universal, el absoluto, el motor inmóvil de que habla Aristóteles. Es el absoluto, que lo contiene todo. La palabra absoluto o universo es uno en la diversidad. Es todo lo imaginable y todo lo inimaginable. Todo eso está contenido en el absoluto y que está ordenado hasta llegar a nuestra tierra en toda una escala descendente, que no es una creación, es una emanación, porque en esta idea todo está vivo y el creador, que no es un creador, no está, porque si hay creador está fuera de la creación. Y acá hablamos de un universo de emanación, donde en todo lo que existe está Dios, en todas las esencias de todo lo existente. No en su manifestación más externa, en todas las esencias de todo lo existente. Sí. Que está todo esto ordenado en lo universal, de galaxias, planetas, soles, planetas, tierras, lunas, etc. Esto es la organización universal. Sí. Por eso y con todas las formas y líneas de vida. Sí. En culturas antiguas se habla de la mente universal o la conciencia universal, que está en todo a la vez. Al mismo tiempo. El punto está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Este era un dicho antiguo. Bueno, teniendo en cuenta esto, conquistar la naturaleza no será cosa fácil, porque fíjense, todo esto es naturaleza y es muy superior al ser humano. ¿Cuál es el lugar que ocupamos en toda la inmensidad del universo, ¿no? Mientras que desde el materialismo y el ateísmo se pone al ser humano como lo único consciente, como lo único inteligente y como lo fundamental y más importante. Bueno, de hecho se divide en la ciencia moderna, se divide seres orgánicos o inorgánicos, unos dotados de autonomía y otros no. Bueno, hay todas denominaciones productos del materialismo, pero esto no fue siempre así. Con que vayamos atrás y nos remontemos a Grecia o el budismo, hay otras formas de concebir el mundo. Hoy se vuelven muy necesarias porque nuestro paradigma, el paradigma occidental y hoy oriental, materialista también, no sirven para dar respuestas a los problemas de la vida. Lo único que hacen es crear un mundo más en guerra. Acá estamos ahora. Todas las ideologías que ahora hay en boga, que están de moda, llevan a un abismo mayor al ser humano. Haciéndole creer a las ovejas que son libres y que están pensando por sí mismas y decidiendo. Porque esa es la trampa también. Desde que se establece el dogma del Homo sapiens, todo el mundo sabe pensar y sabe de todo y opina de todo. Aunque no sepa nada, es gratuito opinar, sin responsabilidad, sin medir tampoco el daño y el perjuicio que puedo hacer a los demás, porque la libertad se ha transformado en libertinaje. Tenemos que volver, tenemos que retornar al origen de las cosas. Ser original es volver al origen, no es ser un rebelde sin causa, que es un rebelde dirigido por el sistema, porque son todos iguales los rebeldes actuales. Pocos se salen de eso, auténticos rebeldes. Bueno, en este intento de conquistar a la naturaleza, desdichadamente existen hoy muchos lunáticos, dice Gurdjieff, ¿no? En la ciencia y en la política. Lunáticos en el sentido de
definiciones, clasificaciones que da Gurdjieff del hombre y la mujer dormidos, ¿no? Donde habla... Dormido se refiere al ser humano que todavía no es consciente, Claro. que es mecánico, que está dirigido por hábitos. Se llama en estas enseñanzas dormido. Ya hicimos un video sobre esto. Quiere decir el individuo que todavía no ha despertado a una conciencia objetiva. Eso es todo un proceso. No es así nomás, ¿no? Porque es fácil decir a los demás dormido. Pero ¿qué quiere decir bien? Sí. Significa que no ve las cosas como son. Como cuando estoy dormido y las veo, cuando estoy dormido, el mundo onírico es un mundo de muchas fantasías. No es que no hay realidades ahí, aclaremos, ¿no? Pero tienen su propio lenguaje y su propia estructura. Pero si tomamos todo lo del mundo onírico literalmente, obviamente eso es un problema. Vivimos en una fantasía. Si tomamos todo lo del mundo onírico literalmente, no estamos comprendiendo ese lenguaje de ese mundo que es simbólico. Y asimismo, cuando nos despertamos todos los días, nuestra mente está llena de un mundo onírico fantasioso. Y ese mundo onírico fantasioso que tiene nuestra mente lo proyectamos a las demás personas y al mundo, a nuestras nociones del mundo, que es el mito de la caverna platónica, que ahí está explicado perfecto. El mecanismo de proyección inconsciente sobre los objetos. Eso es estar dormido. Entonces... Bueno, Gurdjieff da varias, ¿no? Definiciones de diferentes tipos de personas. Habla del amo de casa, del lunático, que mencionaba aquí. Bueno, acá Gurdjieff va a dar denominaciones de tipos diferentes de individuos. Sí. Amo de casa, Gurdjieff lo va a llamar al individuo que ya tiene un equilibrio y es responsable de lo que la vida le ha tocado por karma. Se hace responsable de sí mismo y de otro. Ya eso es un buen amo de casa, dice. Como la idea... Sí. Alguien que es un buen Que amo sabe de la llevar, casa, que lleva bien su vida. su hogar, cotidiana. que lleva bien su hogar, no solamente su hogar, sino su vida. Ese es un individuo ya en relativo equilibrio, no todavía sabio, Claro. pero ya es un comienzo para poder comprender un conocimiento superior. Mayor. De hecho, Gurdjieff decía, se puede hablar con alguien que sepa hacer algo muy bien, algo creativo. Un buen zapatero. Si sabe hacer perfectamente bien los zapatos de la A a la Z, con esa persona se puede hablar, decía, dialogar. Porque si comprende cómo hacer profundamente algo bien, sin mediocridad, entonces, como todas las cosas tienen un proceso idéntico en su realización, puede aprender muchas más otras. Pero cuando no sabemos hacer nada bien, y hoy esta es la época donde nadie sabe hacer nada bien, todo es mediocre, todo tiene que ser rápido, todo es oportunista, todo tiene que ser rentable, todo tiene que ser reconocido. No se puede dialogar ya, porque no se sabe hacer nada bien. Así que cada uno en su vida es muy importante que vuelva a hacer algo bien y es un buen amo de casa, dice Gurdjieff. Y de ahí puede adquirir un conocimiento superior sin distorsiones, sin fantasías. Bueno, y también habla de otros tipos de individuos como el lunático, el vagabundo y el asnamús. Por ejemplo, dice Gurdjieff que muchos hombres asnamús subieron al poder en el siglo XX y lo podemos extender al siglo XXI. Hombres cuyo bienestar depende del malestar de otros. Esta combinación de asnamús y lunáticos no nos augura nada nuevo. Habla de esa posibilidad de fracaso que mencionábamos antes, que tiene que ver con que reina la ignorancia y quienes están a la cabeza de los procesos mundiales y globales, bueno, Gurdjieff les da estos nombres, ¿no? Lunático, asnamús, pero lo que está queriendo decir es que son personas muy ignorantes. Muy ignorantes y tomadas por lo que Jung llama por la sombra. Ujú. Acá vamos a poner el proceso que Jung llama la sombra, el arquetipo de la sombra, que son personas enfermas psicológicamente, asnamús, que quieren el poder porque están vacías internamente, o sea, vacías de lo real, no es que no tengan nada, ¿no? Son personas inauténticas, que no conocen su propia naturaleza y su sombra y la proyectan en los demás creando todo tipo de males. Personas con ansias de poder, Sí. que es tan común que se ha desarrollado esto y ha ido en aumento en los últimos siglos. Sí, sí. Así que bueno, esto es para introducir el tema de hoy y que el ser humano ha sido creado por fuerzas superiores con una finalidad diferente que los otros reinos. Tiene la capacidad y la responsabilidad de la autoconciencia, pero puede tomarla o no.
¿De dónde fue creado el ser humano? Del sol. Y al sol tiene que retornar. Su cuerpo es de la tierra, que es sagrado, porque es el vehículo de la mente, pero la mente es del sol y de los planetas. Por eso antiguamente se le llamaba a la mente del ser humano, a la parte sutil, que no es el cuerpo astral, cuerpo de los astros, que está conformado como un microcosmos de la misma materia que están hechos los planetas del sistema solar. Y el que crea todas las formas de vida y todas las entidades vivientes en nuestro sistema solar es el Sol. Por eso los antiguos lo llamaban el dios Sol, Inti. Amón y Atón, los antiguos egipcios. Atón, la cara oculta y la inteligencia invisible del Sol. El otro Sol, no el Sol amarillo, el que está detrás del Sol amarillo. Oculto, para los ojos físicos. Pero sentido por todos y experimentados por todos. Bueno, así que de allí venimos y hacia allí vamos. Se dice que los grandes seres de la humanidad, las grandes conciencias, no son de acá, son del sol. Y su conciencia retorna al sol. Si pudiésemos viajar al sol, que no se puede, con el cuerpo, pero sí se puede con la mente. Encontraríamos la mente de los grandes hombres y mujeres de la humanidad, como un Cristo, un Buda. Encontraríamos a todos ellos ahí. Bueno. Bien. Pero no está a esa distancia, pero ese es otro capítulo porque hay múltiples dimensiones. Sí. Así que lo que nosotros estamos viendo en dimensiones alejadas, en realidad está en otra dimensión acá mismo, no allí a la distancia. Ahí cambian todas las nociones que nosotros tenemos del espacio y el tiempo. Hoy Einstein algo descubriera de eso, aunque también rigidizó su teoría, pero algo descubriera esto de la posibilidad de múltiples dimensiones. Pero ese es otro video, otro tema que vamos a desarrollar en nuestra enseñanza. Si ustedes quieren aprender más de todo esto, bueno, estamos haciendo esto en tarde, ¿no? Podemos saludar a algunos que quieran acá para despedirnos en esta medianoche, en esta trasnoche juntos. Les agradecemos a algunos por estar. Hubo algunos trolls acá, así que durante la transmisión del video, pero no hay problema, ¿no? Vamos acá. Sí, bueno, saludamos a todos. Gracias por los comentarios de Susana, Roy, Azrael, Andrés, Patricia, Gonzalo, Marcela, Ramsés, Denario. ¿Quién más? Perla. Bueno, saludos a todos. Gracias por participar y gracias a todos los que lo vean luego. Los vamos a invitar, ¿no? Los que quieran aprender más en profundidad todas estas ideas y las prácticas asociadas para estos conocimientos que podemos leer, que podemos escuchar un momento, poder internalizarlos y que dirijan también, si vemos que nos ayudan a vivir de una mejor manera, que nos ayuden a desarrollar nuestros pensamientos, nuestras emociones y a dirigir hacia esa evolución de la que hablábamos nuestra vida. Así que los invitamos a conocer más sobre la enseñanza que damos aquí desde la Escuela Aztlán y nos encontramos también en un próximo video con más material que vamos a traer. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas,
salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.